Buenas tardes. Ofrecemos esta Santa Misa de hoy por una benefactora de la parroquia, por José María Morato Marco y auxiliadora Enguídanos David, por los difuntos de la familia Catara Martínez, por Emilia Ferrer Díaz y Ana María Álvaro Escobar, de sus hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Bienvenidos a la Eucaristía. Os saludamos a todos con alegría. Seguimos recorriendo esta Pascua de 2021, camino hacia Pentecostés. Ya estamos en el quinto domingo. La palabra de Dios que vamos a escuchar hoy viene a cuestionarnos si nuestra vida está entroncada en Dios o si solamente usamos discursos importantes para justificar la ausencia del Señor en ella. La cuestión no puede estar más clara. Se trata de dar frutos y permanecer en Él. Jesús añade que Él es la vida, nosotros los sarmientos, y el Padre el viñador. Y es que no podremos celebrar la alegría de la Pascua si no nos sentimos unidos a Jesús y compañeros totales suyos en la tarea de la redención. Tengamos en cuenta, además, que muchos hermanos nuestros esperan en estos tiempos tan malos nuestras obras, las ayudas que impulsan el amor y la fe en Dios, y eso es dar fruto. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, tú que eres la vida y nosotros los sarmientos, perdona nuestras faltas de unidad en el seno de nuestra parroquia, de nuestra diócesis y en la Iglesia Universal. Señor, ten piedad. Señor, tú que eres la vid y nosotros los sarmientos, no tengas en cuenta nuestros muy frecuentes pecados de ausencia de amor para con nosotros, sarmientos de la vida divina que tú eres. Cristo, ten piedad. Señor, tú que eres la vid y nosotros los sarmientos, disculpa nuestro egoísmo suicida que nos dirige a estar solos, impidiendo que la savia de la vid principal nos comunique la vida. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, pero de nuestros pecados nos lleve a la vida eterna.
Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por tu bondad han sido renovados en el santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección y lleguen a los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegó Pablo a Jerusalén. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo consigo, lo presentó a los apóstoles, y él les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había actuado valientemente en el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía con libertad en Jerusalén, actuando valientemente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los helenistas, que se propusieron matarlo. Al enterarse, los hermanos lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Palabra de Dios. El Señor es mi alabanza y la gran asamblea. El Señor es mi alabanza y la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Le desvalidaré, comerán hasta saciarse. Lavarán al Señor con las buscas y viva los corazones para siempre. El Señor con la gran asamblea. Le recordarán y volverán al Señor hasta que le confirme de él. Su presencia se postrará las familias de los pueblos. Ante él que postrará en los duermes en la tierra antes de inclinar los que bajan en polvo. Mi desconciencia servirá, hablará del Señor. La generación futura contará su justicia en pueblos y ha de nacer en todo lo que hizo el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conocemos que somos de la verdad y tranquilizamos nuestro corazón ante Él, en caso de que nos condene nuestro corazón, pues Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Cuando pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creemos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con lo que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, seguimos celebrando con gozo la resurrección de nuestro Señor Jesús, porque aún estamos en el tiempo de Pascua. Si el domingo pasado Jesús era el bueno pastor que da la vida, que conoce y que cuida las ovejas que somos nosotros, hoy se nos presenta como la vid y su Padre es el labrador y nosotros sarmientos. Siempre Jesús utiliza un lenguaje sencillo, pero lleno de sentido. Siempre sabe adaptar su lenguaje según la gente que lo está escuchando. Si habla a los pescadores, habla de la pesca. Si habla a los labradores, habla de la vid, como hoy. O a los pastores, de lo que hemos escuchado el domingo pasado, del bueno pastor. Todo esto para adaptar su lenguaje a la gente que tiene. Y el Evangelio de hoy nos dice Jesús que Él es la vid y que nosotros somos las ramas, los sarmientos. Y nos dice que el que permanece en Él, solo Él ese puede dar fruto. Y podemos preguntarnos cómo podemos dar un buen fruto. Y Jesús nos explica muy bien en este Evangelio. Quien permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada podéis hacer. Queridos hermanos, eso significa que debemos estar unidos al Señor como la rama al tallo de la vid. Queridos amigos, cada uno de nosotros es como un sarmiento que vive solo si cada día hace crecer su unión con el Señor en la oración, en la participación de los sacramentos y sobre todo en la caridad. Es evidente
incluso para los que no sabemos el tema de la agricultura, que si una rama se separa del tallo de la planta, por supuesto, no puede dar fruto, pero además de eso, pierde toda alimentación y termina por secarse y morir. Esto es lo que le sucede a cualquiera de nosotros que pretenda marchar de su cuenta, porque, que lo creamos o no, esta vida que ahora vivimos nos lleva irremisiblemente a la vida en la eternidad. Y esa vida en la eternidad será de gloria o será de condenación. Eso está claro. Y eso dependerá de si hemos permanecido unidos o no al tallo de la vida, que es Jesucristo nuestro Señor. ¿Y cómo podemos estar unidos a Jesús? San Juan nos lo explica muy bien en la segunda lectura. Nos dice: quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que Él permanece en nosotros. Cumplir los mandamientos de Dios es hacer en todo la voluntad divina. En esto consiste la unión entre Dios y nosotros, en el que hacemos lo que Él desea y no lo que nosotros deseamos. Y lo que Él desea para nosotros es nuestro máximo bien. Lo que nosotros deseamos para nosotros mismos no siempre es para nuestro bien. Queridos hermanos, en el mundo actual hay tantos modos de conectarse con los demás, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Es muy fácil con las redes sociales. Yo, por ejemplo, cuando quiera puedo hablar con mi familia, que está tan lejos, casi todos los días. Si eso se puede entre nosotros humanos, sería mejor con Dios, que es nuestro Creador. Y los modos para conectarse con Dios son menos numerosos, pero más eficaces. Por ejemplo, el modo muy común es la lectura de la palabra de Dios. Pero también recibir los sacramentos y sobre todo rezar a Él. Nos conviene aprovecharnos de los tres para que no perdamos el contacto. Leer la palabra, recibir los sacramentos y rezar nos mantienen conectados a Dios. Tenemos que estar conectados a Dios, si no, no podemos hacer nada. Quiero terminar con esta anécdota de un sacerdote que fue mi profesor en el seminario mayor, que nos dijo un día que esperaba una llamada muy importante de su obispo. Creo que era algo de su nuevo nombramiento y está pendiente. Y le dijo el obispo: mañana a la 1 te llamo y te diré lo que tienes que hacer. Y el sacerdote a la 1:05 se fue en su despacho, ¿vale? Dice: vale, aquí estoy muy cómodo, puedo hablar con mi obispo, ¿vale? Y a la 1 no llama el obispo. A la 1:15 no. A la 1:30 tampoco. A las 2
Y dice, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué? A las 3, madre mía, ¿qué pasa? Vaya obispo, ¿qué ha pasado? Y a las 4, dice, vale, ahora le voy a llamar yo. Y le pregunto lo que quería decirme, ¿vale? Y al coger su móvil, se dio cuenta que el móvil estaba en el modo avión, por lo cual no se puede recibir ni llamada ni mensajes. Se dice, madre mía, la culpa es mía y no del obispo. Casi nos pasa lo mismo a todos nosotros. Muchas veces nos quejamos que Dios no nos hace caso en nuestras oraciones, pero muchas veces somos nosotros que no estamos conectados con Él y así no podemos recibir ni sus llamadas ni sus mensajes. Pidamos al Señor en esta celebración que nos dé la gracia de estar siempre conectados a Él y así podamos vivir con Él eternamente. Que así sea y que la Virgen María nos ayude. Amén. Creo en el Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en el Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la vida eterna. Amén. Sin estar junto a ti, nada podemos. Pero nuestra misión es seguir a Cristo y que nuestra vida sirva para los demás. Respondemos diciendo, Señor, que demos fruto. Señor, que demos fruto. Por el Papa Francisco, para que siga alentando a los corazones de su Iglesia y así todos vivamos unidos a Cristo y a su vicario en la tierra. Oremos. Señor, que demos fruto. Por los que dirigen las naciones, para que descubran que en la unidad el fruto es más abundante. Oremos. Señor, que demos fruto. Pidamos por aquellos que se han alejado de la Iglesia, para que descubran que solo a través de ella nos llega la salvación ganada por Cristo. Oremos. Señor, que demos fruto. Por los enfermos, impedidos y necesitados, para que la vida y salvación de aquel que celebramos resucitado les alcance en plenitud. Oremos. Señor, que demos fruto. Por todos los que nos alegramos con la resurrección de Cristo, para que gocemos un día de la vida eterna junto a Él en la casa del Padre. Oremos. Señor, que demos fruto. Te presentamos, Padre, estas plegarias con la confianza de que serán atendidas por tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que ese sacrificio muy vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en el que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es de mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias
porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, y que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Mirad, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Buenas tardes. Hola, guapos. En el contexto de este año, en el que desde la parroquia estamos trabajando en algún grupo la exhortación apostólica del Papa Francisco, Amoris Laetitia, este viernes que viene, el día 7, os convocamos, así directamente, sin más, a vosotros y a los familiares que tengáis, que les pueda interesar, a las personas que queráis decírselo y que les pueda venir bien, o simplemente quieren enterarse, ¿vale? A una convivencia online de un par de horas, de 2 horitas solamente, de 10 a 12 de la noche. Es online, de momento todavía no podemos reunirnos, ¿vale? Y esta celebración o esta convivencia se cerrará el sábado con la celebración eucarística, ¿vale? El enlace para conectarse, asistir a la información, la tenéis en el Aleluya y también en el Facebook de la parroquia. El título de la convivencia es Acompañar al que está herido en el amor. En nuestra realidad actual conocemos a familiares, amigos, separados y divorciados. Nos preguntamos, ¿qué podemos hacer los católicos? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Sabemos realmente cómo viven su separación? ¿Nos tapamos los ojos? ¿Qué podemos aportar? Os esperamos. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y hace que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Las dificultades no nos deben traer tristeza y sobre todo porque nuestros hermanos más desfavorecidos necesitan nuestro apoyo material, pero también nuestra alegría contagiosa. Salgamos pues de nuestra Eucaristía de hoy con la determinación de ayudar a los demás desde la vertiente de nuestra alegría pascual. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pasad un buen fin de semana.